ya estamos. Y lo otro es que también, si es que en este horario no pueden, también podemos conversar para definir un horario distinto que sí les resulte. Así que avísame tú si tenemos que cambiar. Pero aparte de eso, nada, entonces hoy día, Alejandro, bueno, cuéntanos tú qué vas a presentar. Dale el micrófono tuyo. Bueno, hoy día vamos a presentar un paper. Bueno, puedo decirlo que para mí fue complejo, no sé, yo creo que para ustedes va a ser un poco más fácil entenderlo, comprenderlo. Es de picografía de Fourier microscópica. Perfecto. Sí, quería Eh, agregar también solamente que, o sea, la idea de la conversación es que todos podamos entender lo más posible, entonces vamos a ir interrumpiendo de todas maneras para ir tratando de entender colectivamente. Eso les quería ver, que si yo explico algo mal o si yo entendí algo mal del paper, ustedes por favor interrúmpanme y corríjanme. La idea es que todos aprendamos No, yo de creo lo que que para es. todos es difícil entender, así que no es en ningún caso problema tuyo de la presentación, no te preocupes. Ya. Sí que puedo compartir pantalla, no sé, Vicente, si tengo permiso, sí. Súper. Ya. Déjame abrir la presentación y comienzo a compartir. Ya. Un segundo. ¿Ven la presentación o ven todo? Ahora vemos la vista de la ¿Viste presentador? preparación de diapositivas. Sí. Sí. Ya. Voy a presentar así. Y también estamos viendo el formato largo de la pantalla. Pero Ah, da lo mismo, como resulta bien. es que tengo el formato largo de la pantalla, no sé. Así igual lo Ah, ven en formato. ahí se ve largo para arriba. Recién se veía más grande. Ya. Denme un segundo. Ya. Pucha, voy a comenzar. Eh, bueno, el título, como les contaba, de este paper es Picografía de alta resolución y de campo amplio de Fourier. Bueno, primero que todo, los autores parten hablando sobre las limitaciones que tienen los objetivos o las imágenes obtenidas por objetivos convencionales utilizando microscopía. Por ejemplo, detallan que esto no lo detallan en el paper, sino que el grupo mismo tiene su página web y detallan que un objetivo de 2x tiene una resolución de 4 micrómetros y un campo visual, un FOV, de 120 milímetros cuadrados. Y en cambio, un objetivo de 4x tiene una resolución de 0,8 micrómetros y tiene un campo visual de 1,1 milímetros de diámetro. Entonces, a medida que se aumenta el objetivo, disminuye mucho el campo visual, el FOV. Entonces lo que proponen ellos es un nuevo método que lo denominan picografía microscópica de Fourier y básicamente lo que consiste en la unión iterativa de imágenes de baja resolución en el Fourier y luego combinan estas imágenes para obtener una imagen de alta resolución. Primero que todo, el principio de FPM, que es la sigla en inglés de Fourier Pictographic Microscopy. Bueno, el principio es que se obtiene una muestra de, puede ser biológica, en realidad cualquier objeto, pero tiene que ser bidimensional. Eso yo creo que va a ser pertinente para el proyecto que estamos desarrollando nosotros para el instituto, porque eh, muchas de nuestras muestras quizás requieran un análisis tridimensional. Así que por eso recalco en este punto que ellos solamente prueban con objetos bidimensionales. Eh, Luego este objeto lo ponen bajo el lente microscópico y utilizan un lente con un bajo número de aperturas. Luego, lo que entendí, y voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible, iluminan iterativamente con LEDs la muestra en distintos ángulos
Eso es la iluminación con el vector KXKI, y en cada ángulo iluminado obtienen una imagen. Y este proceso lo iteran n veces, las veces que necesiten. En esta imagen que encontré también en el sitio de este grupo, quizás un poco más claro cómo funciona este proceso. En la imagen A está descrito cómo se construye y cómo funcionan el lente, la cámara y a dónde está el objetivo y el array de LEDs que hay. No sé si tengo el puntero aquí. Entonces, como pueden ver aquí, la iluminación es por cada uno de estos LEDs. Y cada uno de estos LEDs tiene un ángulo de incidencia en la muestra KX, KI. Luego, lo que hacen, que está bien descrito en esta imagen, es que para cada imagen, por ejemplo, asumamos que iluminan en el centro de la muestra, sería K0, o sea, KX0 y KI0, un ángulo de incidencia completamente recto en la muestra. La imagen obtenida la transforman al espacio de Fourier, luego le pasan un filtro bajo en el espacio de Fourier y la vuelven a transformar al espacio ¿cómo se llama el espacio cartesiano? De la imagen. ¿Sí? Al espacio de la imagen, ya, súper. Y este proceso lo repiten n veces, o las veces, el número, en realidad el n depende de la cantidad de LEDs que tengan. Por ejemplo, aquí en otras imágenes que les voy a mostrar posteriormente prueban con diferentes números de LEDs qué tan buena es la reconstrucción final de la imagen. Entonces, una vez obtenida cada una de estas imágenes, van armando en el espacio Fourier el compósito de estas imágenes, y la imagen final del espacio Fourier es transformada al espacio de la imagen. Y bueno, quizás aquí no se puede ver bien, pero esta es la imagen con la que inician y esta es la imagen que obtienen finalmente. Entonces la resolución que obtienen es mucho mejor. Bueno, detallan aparte también que esto lo hacen en el eje Z0, o sea, ellos saben que en el eje Z0, o sea, que ellos saben que están trabajando en el eje Z0. Entonces se proponen la siguiente pregunta: ¿qué pasa si yo tengo una muestra que está en el eje Z10, en el eje Z-10, y así sucesivamente? ¿Cómo se pueden corregir las aberraciones que provocan el desenfoque que hay si la muestra no está en el eje Z0? Y para esto aplican una corrección digital wavefront, y básicamente agregan un factor de fase antes de generar la imagen de baja resolución, y luego un factor de fase inverso para cuando generan la imagen de alta resolución final. ¿Vicente? ¿Sí? ¿No? O sea, sí, no quería agregar algo que te felicito, súper buena la explicación. Algunos comentarios. Esta corrección de fase entiendo que la aplican para corregir el reenfoque de la muestra, o si no, para corregir aberraciones propias de los sistemas ópticos, que todos tienen algunas limitaciones en ese aspecto. Ah, súper, Entonces son eso yo como no lo sabía. aberraciones Eso no lo sabía. estáticas. Y también yendo un poquito más atrás en la explicación, Sí, súper. que hay un detalle también que no se ve en la figura, pero que estaba explicado antes, que me parece que cada vez que ellos, bueno, entonces toman cada una de estas imágenes y usando un filtro pasabajo tienen como la parte, ese círculo central de la transformada de Fourier, que después la van agregando para hacer este compuesto más extendido que indicaste tú.
Entonces, solamente quería agregar que cuando hacen esta imagen compuesta, no es que reemplacen en el espacio compuesto con los valores medidos simplemente, así como que lo van llenando, sino que lo que hacen es reemplazar los valores de intensidad, pero dejan los valores de fase sin modificar. Eso entendí. No sé si Sí, alguien eso entiende algo. también explican. No me quise meter en ese tema porque yo no me manejo bien en eso, pero sí, el proceso completo es mucho más detallado que lo que aparece acá. Esta es como la base para el proceso. Sí, no, eso es un, claro, es un detalle, efectivamente se pone complicado, yo tampoco lo entiendo así tan 100%, pero ese aspecto de trabajar con la intensidad y con la fase en forma separada también es común a otras técnicas distintas de reproducción de fase, como en este caso porque la imagen se reconstruye en intensidad y fase simultáneamente. Bueno, sí, nomás. Vicente, una pregunta. ¿Los valores de intensidad tienen que ver con la entrada de luz? Tienen los valores de intensidad se refiere a la, básicamente esto se mide con una cámara y la cámara registra una cierta intensidad, o sea, la intensidad significa simplemente el valor que se registra en la cámara. Lo que Como pasa es que al para... hacer la transformada de Fourier aparecen también números complejos y en general esos números complejos tienen valores de intensidad y de fase. Ya. Una consulta de repente relacionada a lo de Geraldine. Y este, digamos, este valor de intensidad está desligado, digamos, de los lúmenes que puedan tener la fuente de luz, o tiene alguna relación. Bueno, En está el paper, relacionado porque yo creo que si aumenta la intensidad de la luz, entonces va a aumentar también la intensidad que se detecta en la cámara, pero va a aumentar globalmente, todo junto. ¿Qué decías tú, Alejandro? que lo mencionan en el paper, claro que ellos midieron la intensidad de los LEDs que usaban en el array que tienen abajo y según lo medido por ellos, tuvieron que usar tiempo de exposición bien altos para que se iluminara, tuvieran valores de iluminación que les sirvieran para este método. Eh, bueno, también eso es más parte, al final dicen que eso podría mejorar, que en vez de tener un array plano, hacer un array como convexo, cóncavo o convexo, no me acuerdo bien, bueno, convexo. Entonces así la iluminación es más directa hacia la muestra. Eso es lo que proponen ellos que podrían hacer para disminuir el tiempo de exposición de cada... Porque además el tiempo de exposición varía LED por LED, o sea, cada ángulo va a tener un tiempo de exposición distinto según la cantidad de luz que le llega a la muestra. Entonces eso era una complicación que detallaban ahí. No sé si sigo, ¿quieren comentar más de esto? ¿O volvemos después cuando termine? Sí, sí, nomás, cuando sacan dudas ahí. No sé. Ya. Ahora no vamos. Ahí. Ya. Bueno, lo que quiero que quizás se lleven de esta imagen es que con un desenfoque, no sé, pero un delta del Z de menos 150 o más 150 micrómetros desde el eje Z0, y recordemos que el eje Z0 es donde está completamente enfocada la muestra, ellos logran reconstituir la imagen aproximadamente casi igual a como si fuera el eje Z0. Entonces, esa es una aplicación que ellos consideran bien importante en este ámbito, ya que no es necesario que la muestra quede perfectamente centrada en el eje Z, sino que puede haber cierto número de desenfoque y este método es capaz de reconstituir la imagen correctamente.
Bueno, aquí detallan cómo, cómo construyeron esto. Aquí en esta imagen no sé si se ve muy bien, pero tienen un objetivo de 2 por y una apertura numérica de 0,08. Ellos saben a priori el eje dónde está el punto Z, el punto 0 en el eje Z. Entonces ahí es donde posicionan la muestra. Y abajo tienen una matriz LED que era de aproximadamente, si yo no me acuerdo, como 8 o 10 centímetros, 10 por 10. En las figuras C1, C2 y D, que son las tres figuras que se ven al lado del setup que ellos montan, se puede ver que la figura C1 es la imagen, es una imagen que ellos reconstituyen. No, la imagen C1 es la imagen original tomada con el objetivo 2 por. La C2 es como se ve el C2. O sea, la imagen C2 es como se ve ampliado en la imagen objetivo 2 por. La imagen D es la imagen reconstituida, el máximo que le pudieron recuperar a la imagen reconstituida de alta resolución. Quizá otro ejemplo más claro en las figuras suplementarias también, que aquí muestran cómo influye el número de fotos, el número de imágenes que ellos obtienen en la calidad de la resolución de la imagen final que reconstituyen. Entonces se puede ver que con 5 imágenes en A1 y en A1, la imagen final que logran reconstituir no tiene el mismo detalle que, por ejemplo, si tomaran 137 fotos en la imagen C1 y C2. Discúlpense, no sé qué le pasa a esto. Espérame un poquito. Ya no ven mi pantalla. No, ya no sé qué pasó. Voy a seguir así para no atrasarnos más. Sí, igual se ve. Bueno, y lo último que hacen es probar este método con muestras biológicas. Esta es una muestra de un carcinoma, si no me equivoco, lo que obtienen. Y bueno, la imagen principal, que es la imagen A, en esta imagen, detallan, esta es la imagen reconstituida, la imagen reconstituida utilizando el método FPM. Luego detallan el detalle que obtienen con esta misma imagen, obtenida con un objetivo 20 por y un objetivo 2 por, y el método de reconstitución. Como pueden ver, la reconstitución entrega, si es que el mismo y si es que no más detalle que el objetivo de 20 por. Y además entrega no solo el detalle de un área específica, sino que toda esta área que puede constituir. En B, E y D son distintas áreas y todas entregan el mismo nivel de detalle. Y bueno, finalmente este paper era para presentar el método y aplicarlo en un ejemplo, pero también de discutir como algunas desventajas del método, y la primera desventaja es que no está optimizado para la rapidez, y ahí es donde discuten esto de la iluminación LED a LED, que tiene que variar el tiempo de exposición LED por LED
según la incidencia de luz que le llegue a la muestra. Además, el tiempo computacional que se requiere lo detallan también en material suplementario, y para, por ejemplo, esta imagen que es a color, tienen que, eso quizás también es importante mencionarlo, la reconstitución es para un canal, por así decirlo, para escala de grises. Entonces, para reconstituir un canal rojo, un canal verde y un canal azul, el triple tiene que hacerlo a vez para cada uno de los canales. Entonces, el tiempo que se demora es el triple para una imagen de color. Bueno, el tiempo para reconstituir una imagen así es de aproximadamente 30 minutos el proceso completo. Perdona, ¿cuánto tiempo dijiste para la reconstrucción? De 10 minutos por canal. Eso aproximadamente. Entonces, para una imagen en escala gris, una reconstitución en gris serían 10 minutos, y para una imagen de color son 30 minutos, 10 minutos por canal. Entonces, claro, no está optimizado para la rapidez computacional. No se puede. Pero, y eso es el tiempo de cálculo. No, o sea, en términos absolutos no me parece tan dramático el tiempo de cálculo. Pero, o sea, yo creo que para quizás para una imagen, yo creo que se obtiene mucho más. No sé en realidad. No sé qué. Yo tengo una pregunta aquí, pero no es para Alejandro en particular, es como para todos. Porque lo que yo entiendo es que un detector, una cámara, lo que registra en el fondo van a ser píxeles, ¿cierto? Lo ve en términos de píxeles. Y cuando uno asigna un color a la estructura es un pseudo color en el fondo, que se hace a nivel de software, a nivel computacional. Entonces me queda la duda de por qué hablar de los tiempos en que se demora en reconstituir la imagen. Me queda esta duda entre medio, porque siento que eso se hace después, por cierto, cuando uno procesa la imagen, en el procesamiento. Entonces, esa es mi duda. Es que, según yo, y ahí también corrígeme si estoy mal, pero la imagen a color se reconstituye una vez que uno obtiene el canal rojo completo, un canal verde completo y un canal azul completo. Claro, si es una cámara monocromática. Sí. Y tiene que pasar por 3 filtros, por esos 3 filtros. Y en eso se demora. Ya entiendo, ya. Sí, lo que creo que sucede, y de repente ahí Vicente también quizás me corrige, pero claro, por un lado tienes la parte de la adquisición, que eso no es lo que demora, sino es básicamente el procesamiento que realizas después al analizar los diferentes canales, dependiendo cuál sea el formato que te brinda, en este caso, la cámara. Y básicamente el tratamiento de ellas y luego la reconstrucción es lo que termina generando, tomando, creo, 10 minutos por canal, lo que mencionaba Alejandro. Entonces, y aquí viene el tema justo un poco con el comentario de Vicente, ¿no? O sea, demora 30 minutos y como dice Alejandro, quizás para una imagen y para los pocos recursos que puedas tener, pero para toda la información que vas a obtener, vale la pena. Pero ¿qué pasa si tienes que hacerlo N veces? ¿No? De repente, Claro. ahí es donde hay que optimizar quizás la parte de procesamiento, que es ya más a nivel computacional. Claro. Aparte de mejorar lo que dicen de que quizás la fuente de iluminación también genere estos desafíos también computacionales. Eso es lo que entiendo también, un poco de la experiencia que me ha permitido. No sé, Vicente, si hay algo que corregir. Sí, o sea, hay muchas ideas, pero no sé si alguien tiene otros comentarios de eso mismo. También pueden. O sea, quería hacer otro comentario que también menciona que todo el proceso, o sea, a ver si lo puedo mostrar aquí, todo el proceso que detallan aquí en la imagen 2, este es una iteración, y ellos lo que hacen para obtener incluso más información es iterarlo 2 o 3 veces más. O sea, este proceso ya toma 10 minutos. Lo iteran 2 o 3 veces más, toma 30 minutos, y eso es solamente un canal. O sea, en teoría podrían reconstituir una imagen a color, les tomaría una hora y media
Entonces, claramente por eso detallan en la discusión que no está optimizado para la rapidez, sino más bien para la recuperación de información de imagen. Siguen hablando un poco de la fluorescencia, de que tampoco serviría para la fluorescencia. No entendí muy bien por qué no, pero también proponen soluciones para eso. Y bueno, detallan que esta corrección de wavefront que hacen es útil no solamente para este proceso, sino que también, o sea, es útil para este proceso en caso de imágenes o sea, de muestras que estén fuera del foco del lente. Y eso es básicamente de lo que trata este estudio. Sí, yo tengo varias cosas. Bueno, uno respecto al asunto de los colores que preguntaba Geraldine, también depende porque, claro, podrían usar filtros de colores. En este trabajo me parece que vi por ahí que esta matriz de LED tiene la capacidad de iluminar de distintos colores. Sí, aquí en esta... Entonces, claro, hay una figura, eso, exacto. Entonces, si es que ellos usan una cámara monocromática, entonces ya con encender la luz de un color particular, entonces con eso están obteniendo la foto en ese canal, como les dice. Ahora, otra opción podría ser también, yo creo, o sea, si usaran una cámara tricolor, ya, porque las cámaras de los celulares, por ejemplo, tienen un filtro que está en los píxeles, entonces cada píxel vecino toma luz de un color diferente, entonces con eso hacen la imagen a color. Entonces también yo creo que esto podría tener luces blancas y una cámara a color y funcionaría igual, me da la impresión. O sea, en cada foto habría que separar los canales de cada color y como calcular las transformadas de Fourier independientemente con cada uno de ellos, entonces tal vez sería al mismo tiempo de demora, no sé. Eso porque todo esto es imagen transmitida, entonces también en las fotos con imagen, con luz transmitida, muchas veces la luz sobra, como quien dice. O sea, bueno, ahí también hablan de que tienen que usar un largo tiempo de exposición, entonces a lo mejor la luz no sobra, pero a lo que voy es que no es tan limitada. Digamos. En el caso de la fluorescencia, normalmente muchas veces las señales son más débiles, entonces ahí es necesario ser muy cuidadoso con los filtros de colores para que se detecte específicamente el color que se está emitiendo. Después, otra cuestión más es que. ¿De qué estábamos hablando después? Así que. Cierto que, claro, tomar cada una de las fotos, o sea, como hay que tomar una foto con cada LED de cada dirección, esto demora mucho tiempo. Y en ese sentido, si ves la diapositiva 6, en esa figura de ahí aparece una comparación con un objetivo 20 por, que supongamos que da una resolución igual, digamos. O sea, no sé si es idéntica o no, no es idéntica, pero supongamos que algo que se puede detectar en una imagen también se puede detectar en la otra. En definitiva, si esta imagen va a ser útil para algo, entonces probablemente el objetivo 20X también. O sea, el punto es que uno también podría obtener la misma foto del panel A si es que uno usa el objetivo del panel C2 y repite la adquisición muchas veces. Por ejemplo, si tiene una plataforma motorizada para tener la muestra, entonces el microscopio se puede programar. Normalmente los software hacen eso automáticamente y uno lo deja ahí horas tomando la imagen de una sección microscópica y también te puede hacer una imagen así de alta resolución de muchos milímetros. Entonces, una pregunta importante es que ya se habla de que todo este proceso de tomar las fotos con los LED toma mucho tiempo, no sé qué, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo se compara el tiempo ese que se demora a tomar las fotos con cada LED y formar toda esta imagen con el tiempo que tardaría usar el objetivo de C2 para tomar la imagen completa de A? Ahí yo desconozco, no mire a expertise esto, pero
yo me imagino que el método que mencionas tú es mucho más largo, ese método de la plataforma que tiene que ir sacando fotos cada cierto tiempo. Yo creo que Bueno, es una debe pregunta tomar más tiempo. importante, no me queda claro si es mucho más tiempo o si es comparable, porque, bueno, tengo varias preguntas. Una pregunta relacionada con esto es que tú mencionaste que se demora 10 minutos en hacer el cálculo. Una vez que tienes todas las fotos, para calcular la reconstrucción te demoras 10 minutos. Pero, ¿cuánto demora adquirir todas esas fotos? Quizás lo expliqué mal, los 10 minutos era el proceso completo, o sea, el proceso completo de eh, prender un LED, sacar fotos, espacio Ya. Fourier, de Ah, vuelta, perfecto. y cada uno, o sea, todos los LED, y reconstituir la foto completa, todo ese proceso toma 10 minutos, Y, para una imagen y en una escala pregunta, gris. entonces, pero en todo ese proceso que dura 10 minutos, ¿qué es lo que no se puede hacer más rápido, digamos? ¿Por qué demora 10 minutos y no menos? ¿No se pueden tomar las fotos más rápido o no se pueden hacer los cálculos más rápido? Según lo que dicen ellos, tiene que ver más con problemas, limitaciones computacionales, más con con el tiempo que demora la operación computacional. Aquí yo creo que, no Porque sé, es que ellos no estos ocupan, detalles no recuerdo haberlos leído yo, pero no sé si alguien los puede buscar en el paper ahora para que resolvamos la duda. si sale, Básicamente, ¿cuál es el tiempo de exposición? O sea, lo que me interesa saber es cuál es el tiempo de exposición sumado de todas las fotos que toman. aquí sale que 0,05, 0,1 y con tiempo de exposición 0,05, 0,1 y 0,5 segundos. Claro, dice que en los LED del medio, que son presumiblemente los que mejor iluminan, tomaron 3 fotos Necesitan para menos poder tomar LED, sí. alto rango dinámico, o sea, 3 fotos con distinta exposición, que además están separadas por un factor de 4 y de 5, es decir, claro, porque o sea, el HDR lo que hace es que, eso también es típico en las cámaras de los celulares o las cámaras fotográficas, lo que hace es que toma varias fotos con distinta exposición y entonces hay algunas partes que te salen saturadas y otras partes que te salen negras. Entonces, al tomar varias exposiciones diferentes, entonces se puede crear una imagen que es de más alto rango dinámico. Es decir, el rango dinámico se refiere a la razón entre los detalles más eh, brillantes y los menos brillantes, básicamente. Eso, porque cuando tienes una imagen de bajo rango dinámico, ya como puede ser el de un celular antiguo o una cámara así media mala. Claro, si tú apuntas la foto por una ventana iluminada, entonces te van a aparecer negras las partes interiores de la pieza. Y lo mismo pasa aquí. Esta muestra va a tener una proyección en la cámara que, no sé, ¿cuáles son? En la figura 3 hay ejemplos de las fotos de la cámara. ¿Esas son fotos de la cámara? En la figura 3, ¿O esas son como, o sea, no, en la diapositiva 3, por ejemplo? diapo 3. Sí, estas son fotos con la cámara. Esa, esas como grises de ahí en medio, esas son, digamos, la primera foto gris, eso es una foto de la cámara. ¿Entiendo bien? Sí, es exactamente eso, una foto, una sección de una muestra. Ya, Y o esa foto la sacan. mejor dicho, la segunda foto, porque la primera entonces es como la inicialización de la transformada de Fourier de alta resolución. La segunda foto parece ser como de resolución de la cámara, digamos. Sí, Igual eso no entendí bien, quizás. no me queda claro si esa foto gris es la transformada de Fourier o si es que es la imagen. No, esta es la transformada de Fourier y esta es la. O sea, Ya, eso pero tampoco entendí tú dices que yo. una no es un zoom de la otra. Ah, no, porque dice X e Y en las flechitas del Sí, ya, perfecto. y En mi entendimiento son los tres ángulos que toma, ¿cierto?
Sí, Es que toma varios cada, ángulos. Sí. cada foto, un poco por lo que se ve abajo de los valores del ángulo y las flechas de la dirección, parece que son con diferentes ángulos de iluminación, cada una de estas fotos, lo cual en principio daría también una variación de la intensidad, entiendo, percibida en la imagen. Eso es lo que un poco más o menos entiendo por lo que se muestra. Sí, oye, bueno, Pierre, no, que volviendo a la, o sea, está también pensando en la pregunta de antes, entonces aquí sale escrito, en verdad, que no, me demoré un poco en encontrarlo, pero dice, claro, entonces es un poco enredada la explicación porque los LEDs del medio, cada uno toman 3 fotos con distintas posiciones. Los LEDs de más afuera toman 2 fotos con distintas posiciones, que son un poco más largas que las del medio. Pero en definitiva dice al final que el tiempo total de adquisición de todas las fotos fue 3 minutos. Y después todos los cálculos demoraron 10 minutos. Eso. Entonces la pregunta sería si es que en la diapositiva 6, si nosotros miramos el microscopio, o sea, la foto del microscopio, y dice básicamente el C2. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál sería el campo visual del objetivo 20X? Porque aquí sale, o sea, este panel de aquí, C2, no necesariamente es la imagen completa. A lo mejor aquí será un zoom de un pedacito para mostrar la figura, ¿no? Sí, según lo que entendí, era el zoom de la misma sección de la figura. Claro, claro, pero no, a lo que voy yo es que la foto que tomaron con el microscopio para hacer el panel C2 es más grande de lo que se muestra ahí. Entonces, ¿pero qué tan grande es? ¿Puedes poner tu diapositiva 2 de nuevo? Sí, o sea, debe ser súper chico porque Ahí el campo sale visual unos 20, disminuye ¿no? Ah, ya. casi exponencial, no sale el 2 y el 4, entonces el 20 debe tener un campo visual de micrómetros. Eh, No estoy seguro, pero yo creo que debe ser sí, bien yo creo bajo que el son campo visual. como 300 kilómetros, a ver, no, no sé. ¿Cuánto es? Eso está anotado en alguna parte. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el campo? Ruth, ¿tú sabes cuál es el campo visual para un objetivo de 20X? De memoria no. Mm. 25 milímetros de encontré por acá. Eso es, pero eso parece que no. Ah, ya, perfecto. O sea, 25, eso es esa es la, claro, esa es la especificación nominal de la parte de atrás. Entonces, si es que es 20X el objetivo, habría que dividirlo por 20, en definitiva. 0,5, no. Sería 1,25 milímetros de diámetro. Pero eso suena mucho. Bueno, supongamos por un momento que el microscopio 20X toma fotos de 500, o sea, de medio milímetro de ancho, ¿ya? Entonces, lo que quiero saber yo es que en la diapositiva 6, ¿cierto? Aparece una imagen ahí que es de, digamos, Es bien ancha, te imaginas. es como de 10 por 5 milímetros esa muestra, ¿no? Sí. Sí, O sea, el objetivo de 20X tendría que tomar 200 fotos. Y cada foto puede ser rápida, pero en definitiva la plataforma tendría que moverse 200 veces. En resumen, no me queda claro si eso se demoraría más de 3 minutos o no. O sea, bueno, es una pregunta interesante en definitiva. O sea, si es solo por la velocidad, como que
por qué alguien querría hacer esto, digamos, no sé. O sea, también podría usar el microscopio con campo visual más pequeño y trasladar la muestra, digamos, para tomarle fotos. Bueno, esas algunas preguntas. O sea, yo creo que yo he trabajado sacando hartas fotos de microscopio y yo encontraría personalmente súper útil un método así, que en realidad yo tenga que sacar una sola foto, aunque me demore harto, Claro. pero obtengo más información de la que obtendría sacando varias fotos de sectores que por ejemplo, yo trabajo con unas plantas que son bien pequeñas y nosotros sacamos generalmente fotos aleatorias de sectores de la planta. Ya. Entonces sería súper útil tener un microscopio que sacara una foto bien con alta resolución de la planta y poder comparar estos sectores a medida que vayan creciendo, por ejemplo. Sí, no, yo creo que es súper interesante. Ya, a mí me queda una pregunta técnica que también es algo que no sé si alguien me puede explicar. Si nos vamos de nuevo a la diapositiva 3, entonces yo la pregunta que tengo es que eh, ¿qué es lo que limita la... O sea, aquí claramente entonces las imágenes finales pueden tener una resolución mayor de lo que permite clásicamente el objetivo, digamos, tomando una foto tradicional. Entonces la pregunta que tengo yo es que ¿esto se puede aumentar infinitamente? ¿Cuál es el límite, digamos? Si uno hace la matriz del LED más grande, más grande, más grande, supongamos que las apunta todas en dirección a la muestra. Creo que hay un paper más nuevo en otra parte, donde efectivamente hacen uno igual que este, pero que tiene un domo debajo de la muestra, donde tiene puras lucecitas, puros LED, que apuntan a la muestra desde este hemisferio, digamos. Cóncavo, convexo, no sé, según cómo se le diga. Pero en fin, a lo que voy yo es que, ¿cuál es el límite de la resolución aquí? ¿Se puede aumentar infinitamente o no? Mira, si tú te corres hacia la izquierda, en la figura que está mostrando, y específicamente la pregunta que tengo yo, que me tinca que sirve para contestar la pregunta que hice antes, es que la luz esta que viene en esta dirección dada por la flecha roja grande de la parte 1A, esa flecha, en definitiva, tiene que ir en un ángulo que va a entrar adentro del cono rojo que está dibujado más arriba, ¿o no? Eso me gustaría saber a mí. Y no sé si tal vez hablan, o sea, no sé si alguno leyó con cuidado en paper, pero seguramente deben que hablar de eso. Mencionan las limitaciones. No Claro, recuerdo bien en este momento, la pero resolución entonces que se obtiene puede ser infinita si uno pone más luces o no. no, ¿Cuál es eso el menciona. límite? Es finito este particular método, es finito. O sea, no es infinita la resolución que se puede obtener. ¿Y Pero qué es lo que no estoy determina seguro cuál es que la lo limita. resolución máxima? Eso Eso ya. Pero seguramente tienen que hablar de eso en el paper, ¿no? Entonces, sí, lo hablan, sí, lo mencionan. ¿quién leyó esa parte? Yo intuyo, pero esto no recuerdo si se menciona en el paper, que en este caso la resolución máxima definitivamente va a depender de esta distribución de iluminación que podemos lograr, digamos, estos diferentes ángulos y obtener estas diferentes imágenes, ¿no? Porque nosotros podemos estar tomando, y de hecho eso también depende mucho del tiempo de exposición, asumo, ¿no? Cuando tienes una fuente artificial, esta, por algún tema ya de repente más físico también podría variar y podrías tener eventualmente alguna variación. Asumiendo de que no hay variaciones, en realidad va a estar asociado más que todo a la cantidad de LEDs y la cantidad, la mayor cantidad, digamos, de variaciones del ángulo que puedas tener para capturar eso. Pero no recuerdo si específicamente hablan de esa limitación. Sí, yo recuerdo que hablan de un trade-off entre dos
dos factores, pero no recuerdo bien cuál es. Bueno, uno que mencionan es, pero esto ya es más complicado de la implementación, mencionan que estas, cuando van haciendo la composición, tiene que haber un cierto traslape entre los bloques que van agregando. Eso se ve de hecho ahí en la figura 1B, que aparecen como traslape en los círculos. Entonces dicen que hay un trade-off entre, mientras más traslape hay, entonces más rápida es la convergencia del proceso de retribución de fase. Es decir, esto que decías tú que tienen que iterar todo el cálculo una vez, dos veces, tres veces, eso básicamente si que tiene un buen traslape, entonces probablemente va a salir a la primera. Se puede hacer con menos traslape, pero entonces a lo mejor requiere más iteraciones hasta que la solución deje de cambiar y llegue a un punto óptimo. Así funcionan muchos de los métodos de optimización. Entonces, ese traslape básicamente es una redundancia que implica que, o sea, igual hay que, el proceso de medición no es tan eficiente, porque si se pudieran hacer con menos traslape, entonces se puede abarcar un área de resolución más grande con menos número de fotos. En fin, pero claro, eso, no sé, a mí igual me sorprende este paper, o sea, en verdad es súper bonito porque la implementación es bastante simple, como que quedan todas estas preguntas, no sé, pucha, el domo habría mejorado las cosas, como que, pero en verdad, cuando hicieron este experimento, era suficientemente novedoso como para no tener que optimizar ninguna de esas cosas, digamos, y con eso era suficientemente sorprendente. Pero me llama la atención que no encuentro una no sé, como un análisis más específico de cuál es la limitación en términos de cuánto más se podría mejorar la resolución. Sí, de hecho a mí me surgió, mientras o sea, después de leerlo me surgió la misma duda y de hecho te quería preguntar a ti, Vicente, si tú sabías. Bueno, claro, a lo mejor esto aparece en la información suplementaria, que tampoco la he leído en detalle, pero tampoco me pareció verlo por ahí. Entonces, nada, no, yo creo que eso, si estuviera revisando este trabajo para publicación, entonces probablemente le diría que agreguen algunas de esas cosas. Pero no, creo que esto, o sea, también es súper bonito por lo simple que es, digamos. O sea, la computación suena complicada, pero no sé, si ellos lograron hacerlo y tienen ahí una receta que uno puede seguir, entonces no se ve tan complejo. ¿Tiene esto un código también público o no? Eso busqué la información suplementaria y no encontré nada. Sí, igual hay varios labs que están usando esto, entonces me imagino que alguna de esas páginas tiene también publicados los códigos. Y hoy en día, en todo caso, un paper como este tiene que ir con código abierto que explica cómo se calcula todo. Eso ya han cambiado los tiempos. Entonces, Quizá otra cosa importante mencionar que no alcancé a mencionar es que el proceso computacional ellos lo hacen en CPU, no paralelizan en GPU. Y eso mencionan que podría mejorar harto el tiempo de... claro, y otra paralelización que me parece que es objeto de publicaciones que salieron después de esta, es que también se pueden usar patrones de iluminación. Es decir, en cada foto, en vez de prender un LED, prendes una combinación de LEDs, que pueden ser varios al mismo tiempo, ¿ya? Y con eso, en definitiva, vas a medir como una combinación de, no sé, supone que prendes 3 LED que están en lugares aleatorios, entonces con eso vas a medir una imagen que es una combinación de las 3 fotos, digamos, con los 3 LEDs distintos. Entonces, básicamente eso hace el proceso computacional más complicado, pero al tomar la foto, al tomar cada foto, estás midiendo señales que son de distintos lugares del espacio de frecuencia. Entonces, bueno, el espacio K que le llaman aquí, ¿no? Entonces, eso significa que a lo mejor se puede hacer un sistema de comprimido, digamos, de compressed sensing, que permita hacer menos mediciones de las que canónicamente serían necesarias para llenar el espacio. Eso también me parece que es objeto de publicaciones más recientes, aunque no la
he revisado en detalle recientemente. Bueno, y por último, el asunto 3D también, como decías tú, esto es muestras planas y también se podría extender a 3D, probablemente con más complicaciones computacionales también se puede hacer. Finalmente, ahora me acordé de otra pregunta que alguien hizo, o sea, también se mencionó el tema de la fluorescencia. Lo que pasa con la fluorescencia es que cada molécula que emite una luz a través del mecanismo de fluorescencia, o sea, por el principio físico de cómo funciona la fluorescencia, esa luz se emite en todas direcciones, ¿ya? Básicamente se irradia sin ninguna relación con de dónde vino la iluminación que excitó esa fluorescencia. Es decir, las moléculas están ahí, entonces la luz que llega excita a las moléculas a un estado excitado, pero después cuando se produce la fluorescencia, entonces se emite esa energía en forma espontánea y, como digo, en una dirección que no tiene relación con de dónde se iluminó. Entonces, por ese motivo, si tienes una distribución de fluorescencia, la luz que emite va a ir en todas direcciones y más encima, si tú prendes las luces con estos LED, la dirección de emisión de la fluorescencia en cada foto va a ser la misma siempre. Hay algunos otros detalles si que no son objetos planos, entonces la luz puede hacer otras cosas, pero eso son más complicado. Lo básico de la fluorescencia es lo que acabo de decir. Como que se va a olvidar de en qué dirección venía la luz de excitación. Así que nada, eso es todo lo que sé de este libro. Sí, mencionan respecto a ese punto que igual me interesó, Vicente, que se podía usar Patterned Illumination. No sé si tú conoces a qué se refieren con eso. Sí, claro, la iluminación con patrones, o sea, en este caso, el hecho de que se esté prendiendo un LED en cada foto es una suerte de patrón, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también se usa, cuando se usa iluminación con patrones, a veces se entiende que se está proyectando algún patrón en la muestra, es decir, por ejemplo, se ilumina a la izquierda de la muestra pero no a la derecha de la muestra, algo así. Pero en un concepto más generalizado, yo le llamaría a esto también iluminación con patrones. En definitiva, cada forma distinta de prender combinaciones de LED ya genera un campo de iluminación que tiene distintas propiedades, específicamente en la dirección que lleva la luz. Claro, entonces esto aquí está, el patrón, entre comillas, de iluminación, está solamente en el espacio de Fourier, es decir, lo único que va a cambiar va a ser la dirección de la cual viene la luz en la muestra, pero la muestra se ilumina completa cada vez. Pero, como digo, los, entre comillas, patrones de las frecuencias que se usan para iluminar aquí no tendrían por qué ser cada vez un único K, podrían ser combinaciones de K, o sea, combinaciones de LED. O también podrían haber otras variaciones, como por ejemplo, claro, proyectar patrones en la muestra, o proyectar patrones en algún otro espacio intermedio, no sé, o sea, hay todas las complicaciones que no quisiera imaginarse. Eso. Interesante. Yo esto nuevamente lo encuentro como bonito porque suena como que es sencillo de implementar. Y teniendo la parte computacional correcta, digamos, puede ser súper choro hacer esto, no sé, ya sea como proyecto o como y hacerle alguna otra adaptación. Y también quería agregar que lo que llama la atención es que, aunque sean imágenes 2D, se puede resolver entre dos puntos cercanos sin importar el tema de la reflexión de la luz, que es como lo que siempre pasa con objetivos como casi un microscopio óptico así de luz muy, muy básico. Pasa eso, entonces como que se podría utilizar así casi como prueba de campo para cosas que uno quisiera hacer medio artesanal. Y como para colocarlo un poco en contexto, lo que nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto pasa que la estructura que necesitamos determinar en relación a su forma y características tiene volumen en el espacio. Geraldine, de repente puedo compartir mi pantalla, si me permites, Vicente, para un Sí. poco contextualizar el comentario de Geraldine. Sí. Tengo Sí, claro, dale slide. nomás. Sí, tienes permiso de compartir. Ok, a ver. Chicos, disculpen que yo tengo clase ahora a las 5, así que
voy a tener que dejarlo. Dale. Perfecto, queda bien. Sí, entonces, nada, pues hacemos lo mismo la próxima semana. Ya, sí, a la misma hora. Ya, que estén bien. Ya, nos vemos. Suerte. Cuídense mucho. Chao. Sí, ¿Se yo ve mi también me tengo pantalla? que ir luego, Pierre, así que dale con la explicación Sí. para comentarle obviamente a Max y Sí. Ruth, pero tampoco tenemos infinito tiempo. Sí. Geraldine, adelante. Ah, no, es que así como bien rápido, ayer tuvimos nuestra primera reunión con Christian Wenzel, que trabaja en calidad en la calidad de la miel asociada al polen que contiene. Entonces, eso determina el sabor y la pureza de la miel. Y una de las limitantes que ellos tienen es poder determinar, eh, así como pruebas de campo, la forma del polen que contiene esa miel, porque también pasa que es escaso el polen dentro de la miel. Entonces tienen como acotadas muestras para encontrar esto que estamos viendo aquí en esta fotografía. Creo que uno es de manzana y el otro no me acuerdo de qué era, pero la cosa es que ellos necesitan como determinar que esa miel tiene cierta pureza porque tiene tal cantidad de ese polen y eso determina ese sabor. Entonces como determinar estructuras que son volumétricas en el espacio y que no están teñidas, por cierto, es como el desafío que tenemos. Entonces quizás como este tipo de métodos que revisamos hoy día es una aproximación. Eso es como para poner en contexto nuestro problema en relación al paper. Sí, solo para complementar, esto es de otro estudio que se hizo en China, como para que vean toda la variedad que podemos encontrar de polen y que en base a eso también más o menos se puede saber de qué región es que provienen, ¿no? Dependiendo de la base de datos que se maneje. Pero esta es la realidad, ¿no? Es lo que obtiene hoy en día el instituto con el cual colabora Christian Wenzel. Ah, bueno. Y una pregunta, ellos están buscando, digamos, como avanzar su capacidad de imagen de los polen, pero ¿qué es lo que han tratado ya? Ellos como que son expertos en microscopios y no sé, necesitan uno nuevo, o ellos no No, cachan nada y esta es no. la primera vez que se preguntan cómo hacer esto. Lo que yo entendí es que no es el expertise de ellos la microscopía, pero es su problema, digamos, es lo que quisieran resolver. Ya. Básicamente recursos, Vicente. No, o sea, no hay los suficientes recursos como para poder cubrir equipamiento más complejo como de repente para hacer microscopía electrónica, por ejemplo, ¿no? Como para obtener mayores datos e información. Entonces, lo que ellos están buscando, en resumen, es con la microscopía, la más simple y sencilla, poder obtener la mayor cantidad de información posible a partir de las fotografías y también poder automatizar un poco el proceso de conteo de granos de polen presente en la muestra, que son cerca de 500 que deberían tener para poder hacer el análisis, ¿no? Para esto también tienen ciertos estándares propios nacionales que siguen también para este Bueno, tema. sí, hay muchas otras preguntas posibles, digamos, pero no las hagamos todas ahora. No, yo creo que sí, a ver, los otros dos papers que le he mandado en la lista, al igual que el tema que había elegido Alejandro inicialmente, todo eso están relacionados con holografía y creo que también es algo súper interesante para que conozcamos, digamos, para seguir pensando. Así que hablamos la otra semana. ¿Bien? Ya, súper. Gracias, Ya Vicente. el lunes Gracias. entonces nos avisan ustedes quién presenta y qué paper. Ya, Que esté muy ya. bien. Ok, gracias. Chao, Igual, gracias. Gracias. chao.